Lo cual nos lleva a la idea del vivir de la política a la cuestión de la acción y el vivir para la política a la cuestión del deseo. Es decir, hay una mezcla de objetividad y de subjetividad en esta simbiosis de hacer política y sentir la política, ¿no? Hacer la política tiene que ver con el proceso de toma de decisiones, con la hechura de las políticas públicas, con la idea de intervenir en política, mientras que el deseo es una justificación moral, es una razón de vida y también, ¿por qué no?, una identidad política con determinados valores, con determinados ámbitos de la sociedad. Cuando les preguntamos a los diputados latinoamericanos si desean continuar en la política o no, una pregunta así de sencilla, pues que sería una manera de pulsar la ambición, de una manera, digamos, en términos cuantitativos, bueno, los resultados son muy evidentes de esto que estoy diciendo. Si se dan cuenta, para prácticamente la mayoría de los diputados, en cifras, como ven ahí, de países de más del 90% y la mayoría de los países situándose por encima del 80%, dicen que sí quieren seguir en la política. Es decir, hay una explícita ambición. Y esto, llevándolo a la vuelta al capital individual que tiene cada uno de estas personas, vemos que hay más o menos este pentágono que conforma el escenario individual de entrada a la política. En primer lugar, el género. Hay una tradición que se está reinvirtiendo muy lentamente, pero que la política es masculina. Se está reinvirtiendo afortunadamente por procesos de lucha de las propias mujeres, también por procesos de incorporación de mecanismos institucionales como es la ley de cuotas y en general por procesos de cambios sociales muy importantes que se están viviendo. Los recursos personales son importantes, y hablo de recursos personales que van desde las habilidades y rasgos a los estrictamente recursos de tipo económico, la cultura política y el entorno en el que se vive, es decir, los procesos de socialización en la universidad, en los grupos de amigos, de jóvenes y demás, pero también el pueblo en el que se vive y el origen y el entorno familiar, ¿no? Es decir, la familia juega un papel muy importante en la política, como vamos a ver en el siguiente cuadro, que nos indica, por ejemplo, las profesiones de las que vienen los diputados de los últimos congresos, ¿no? Por ejemplo, el Congreso peruano de 2006, los diputados venían en un 20% de la administración pública, en un 27% de profesiones liberales, en un 16% de ser políticos, el sector primario apenas un 1% y la empresa privada el 34%, ¿no? Y en términos de la familia, que les decía antes, pues es impresionante, ¿no? Porque la mayoría de los políticos, por encima del 50% en América Latina, dicen tener familiares en la política. Y ahí claramente Perú es una excepción, porque estos datos bajan al 38%. En ese sentido, la familia en Perú juega un peso muy inferior al peso que, por ejemplo, juega en los países que se sitúan arriba, pues, por ejemplo, como Panamá. Siguiente, por favor. Bueno, entro en la tercera sección, que tiene que ver con la calidad de los políticos y su relación con la calidad de la política. Pienso que la calidad de la política está muy vinculada a la calidad de los políticos. Si queremos una política de calidad, tiene que haber políticos de calidad. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos saber algo acerca de la calidad de los políticos? Bueno, la primera cuestión es desde la perspectiva de la demanda, es decir, ¿qué es lo que los ciudadanos piden que sea un buen político? O sea, ¿qué elementos conciben que debe tener un buen político? Esto lo sabemos a través de encuestas. Distintas encuestas en distintos países de opinión pública, en América Latina a través del Barómetro de las Américas,
o en Europa, o en España a través del CIS, nos indican que son estas las características que la gente pide de los políticos. En el mundo de los valores hay una coincidencia muy clara de que el político tiene que tener honestidad, tiene que ser alguien moral, tiene que tener un componente ético. En el mundo de las habilidades, en el terreno de las habilidades, se les pide conocimiento y experiencia. Y finalmente, en el mundo, lo que llamaríamos de las relaciones con los opositores, pero también con sus correligionarios, con la gente, bueno, pues la capacidad de comunicación, de buena comunicación y de empatía. Bueno, son 6 atributos que son bastante, digamos, que tienen sentido común y que todos estaríamos de acuerdo en ello, ¿no? Cuando vemos ahora lo que dicen los propios políticos cuando se les entrevista, es decir, usted como político, ¿qué considera que debe ser su principal característica? Pues nos dicen lo mismo, ¿no? Fíjense, honradez, capacidad para identificar problemas o carisma, ¿no? Digamos, dentro del propio político. Y cuando se les pregunta, bueno, ¿y para ganar elecciones, qué características deben tener? Entonces se centran en liderazgo y carisma. Esto lo reforzamos con estos datos que aparecen aquí. Se les ha preguntado a los diputados de América Latina cuál es, en su opinión, la característica que debe tener un buen político. Y aquí he construido un índice porque se pregunta la primera característica, la segunda y la tercera, y lo que hago es un sumatorio. Entonces, si se dan cuenta, en esta tabla que hay muchos números, la característica que más altos índices tiene es esta, es la de la honradez. Y en segundo lugar, como les decía, vendría a ser la capacidad de identificar problemas. Siguiente, por favor. Cuando se les pregunta, sin embargo, qué característica es más importante para ganar elecciones, vuelve a aparecer entonces el carisma y el liderazgo como lo más importante. Y esto nos daría un cuadro en el que, agrupando los valores, si se dan cuenta, para la mayoría de los países es la ideología y el programa, que sería la posición más alta, seguido de la experiencia en segundo lugar y en tercer lugar ya la simpatía o la campaña, ¿no? Bien, por favor, la siguiente. Si vemos en entrevistas o en recortes de prensa de entrevistas de líderes o en declaraciones, tomo 2 líderes, uno, en este caso 2 líderes conservadores, uno español y otro inglés, en el que ven que se repiten estos temas, ¿no? Para Manuel Fraga dice lo importante es que las personas tengan un sentimiento moral profundo antes de dedicarse a la política, es decir, una convicción moral muy fuerte, mientras que el conservador Gareth Jones de Gran Bretaña dice que en primer lugar hay que tener buena cabeza, en segundo lugar buena capacidad para comunicar y en tercer lugar estar personalmente en sintonía con los tiempos, ¿no? Bien, entonces, siguiente por favor, esto nos lleva a decir, bueno, ¿qué va a definir la competencia de los políticos, ¿no? Bueno, creo que hay claramente 2 elementos en términos ahora de competencia y pensando que ya se trata de políticos profesionales, ¿no? Que es la idea de talento y la idea de formación. El talento tiene un carácter estático en el sentido de que el talento es algo que es, digamos, en la esfera de lo que un político ya tiene y conforma pues, lo que serían los rasgos psicológicos y biológicos del político. Frente a la formación, cuyo carácter es dinámico, es decir, la formación es un proceso, hay una educación formal, hay unas experiencias, hay una trayectoria en una determinada carrera. Digamos que ambos están en la tensión de la famosa pregunta de ¿el político nace o se hace? Y claro, como siempre, la respuesta es una combinación de ambos elementos. El político tiene que nacer,
pero también tiene que hacerse. Y no basta exclusivamente con nacer sin hacerse, y tampoco al revés. No basta con el escenario contrario. ¿Cómo se forma el político? El político se puede formar a través de la escuela de formación de los partidos o a través, digamos, de un proceso de formación individual. El proceso de formación individual pues, es el canónico que cualquier individuo sigue a través de la formación universitaria, pero también, evidentemente, puesto que es alguien que tiene vocación, a través de la participación en asociaciones civiles, ¿no?, que van desde los clubs universitarios o las asociaciones universitarias a, yo qué sé, asociaciones en el ámbito de la Iglesia o en el ámbito de los Boy Scouts o en el ámbito de asociaciones de tipo inicialmente profesional. Y en un segundo estadio se produce un proceso de mejoramiento a través de cursos de especialización que se pueden tomar de nuevo de forma individual o de forma sistémica, ¿no? Por favor. Esto, digamos, se refuerza con la evidencia de, por ejemplo, los diputados latinoamericanos que tienen estudios universitarios y de posgrado en las últimas legislaturas, ¿no? Y como ven, bueno, el resultado es bastante auspicioso porque los valores son altos en la clase política latinoamericana. O sea que uno diría que la segunda dimensión, la dimensión individual, se está evacuando porque prácticamente más de 2/3 de los diputados, 2/3 sería a partir de aquí, 2/3 de los diputados tienen estudios universitarios. Y en ese sentido destaca Perú en segundo lugar después de Colombia, ¿no? Y la siguiente cuestión es, por consiguiente, es, bueno, ¿hay posibilidad de incidir en la formación a través de programas de partidos? Sí. Los partidos políticos, sin embargo, han descuidado notablemente los procesos de formación y las escuelas de formación de los partidos. Hay un escenario nuevo que viene de la mano de la globalización y de los procesos también de integración regional que suponen o que demandan nuevas habilidades, conocimientos de idiomas y un entrenamiento técnico más sofisticado en los partidos políticos. Y este es un déficit que, sobre todo en Europa, es muy claro con el proceso de construcción de la Unión Europea. De tal manera que, por ejemplo, el conocimiento de idiomas, que no se enseña evidentemente en ningún ámbito de los partidos, es algo que está requerido a los propios políticos. Y este escenario hace que se incorporen también otro tipo de nuevas habilidades, como es el conocimiento de informática, el conocimiento del manejo de una página web y, ya no digamos, el conocimiento de las redes sociales y el funcionamiento de las redes sociales. Bien. Bueno, ya voy a ir terminando, porque piensen ustedes que entonces, si hablamos de calidad, los políticos tienen distintas dimensiones en su formación y en su desarrollo que se articulan a través de 3 niveles, ¿no? Lo que sería los ámbitos de calidad estratégica, los ámbitos de calidad individual, personal, y lo que serían los ámbitos de desempeño en el cargo. Estos aspectos, estas dimensiones, son recogidas por la mayoría de la literatura que aborda la sociología de las profesiones, y que estos autores, Meisel y Mastas, lo que hacen es aplicarlo al ámbito de la política. Ustedes, cuando ven estos ámbitos, y ya voy deprisa porque el tiempo se va consumiendo, no hay algo especialmente, digamos,
definido para el actuar del político. Entonces, digamos que el reto es plantear este tipo de estudios al ámbito de la clase política. Y eso es lo que yo les propongo en la siguiente. ¿Cuál sería la calidad del político profesional? Y en este cuadro pretendo resumir lo que pienso y es, digamos, mi propuesta para el debate. En primer lugar, digamos, hay una condición que para mí es absolutamente, digamos, una condición sine qua non, que es la dedicación a tiempo completo del político. O sea, el político profesional requiere de una dedicación a tiempo completo. Y una vez dicho esto, el político profesional se mueve en estos dos ejes, ¿no? En lo que hemos visto como talento, a lo que hay que añadir la experiencia, y en la combinación de las dotes innatas que puede tener una persona con cuestiones que tienen que ver con el fenotipo, la inteligencia, la energía vital, la empatía. Y esto nos produce entonces este cuadro, ¿no? Desde la perspectiva del talento, las dotes innatas pueden ser dotes mixtas o dotes adquiridas. Y desde la perspectiva del fenotipo, esto nos lleva al desarrollo de la inteligencia emocional y de la comunicación, es decir, aspectos que tienen que ver con la oratoria y la telegenia, que son dotes mixtas en el sentido de que son dotes que tiene el político inicialmente, pero que se pueden mejorar. Es decir, un político puede saber hablar de manera espontánea, pero es evidente que se puede mejorar eso más todavía a través de la oratoria, ¿no? O un político puede dar bien ante una cámara de televisión, pero eso se puede mejorar, se puede aprender. Por esto hablo que son dotes mixtas, es decir, hay una parte innata, pero hay una parte que se puede también adquirir. Y dotes exclusivamente adquiridas, como es la educación formal y la educación especializada. Con esto conseguiríamos incrementar la dimensión del talento. Pero el político requiere fundamentalmente experiencia. Es decir, la actividad política es una actividad que no se aprende al 100% en una escuela, en una universidad. Hay una parte que se adquiere bien como consecuencia de la actividad que esta persona que se dedica a la política ha adquirido fuera de la política, es decir, en el ámbito del voluntariado, en su vida laboral, o una actividad estrictamente política, es decir, lo que vendría a ser la carrera política. La carrera política en tanto que la vida partidista, la vida a través de los cargos públicos que ha venido desempeñando anteriormente y a través del grado de especialización. Pensemos en ese político que se ha movido toda su vida, por ejemplo, en el ámbito de las relaciones exteriores y ha estado en la Comisión de Exteriores, ha sido ministro de Exteriores, ha sido embajador, etcétera. Entonces, su actividad, su experiencia proviene de una actividad política muy concreta como es la del servicio exterior o de las relaciones exteriores. Y eso contrastaría con un político que ha estado toda su vida en el ámbito de la comunidad, en el ámbito local, muy próximo a los problemas inmediatos de la gente, de los servicios públicos, etcétera, ¿no? Y eso le da entonces un componente, por consiguiente, de una experiencia diferente. Entonces, la integración de ambas dimensiones, talento y experiencia, junto con lo que estoy denominando las dotes innatas del fenotipo, la inteligencia y demás, conformarían nuestro político. Por terminar, el oficio del político se mueve en el ámbito de lo que llamamos la carrera política. O sea, la carrera política puede ser más o menos larga, puede ser más o menos intensa en el sentido del nivel que se ocupa, pero tiene tres momentos claramente diferenciados, que es el momento de entrada en la política, el momento de desarrollo de la carrera y el momento de salida de la carrera política. El político a lo largo de toda su carrera integra su capital, lo que llamamos el capital político, con el entramado institucional en el que se mueve, es decir, con las instituciones en las que se mueve, sean instituciones locales,
regionales, nacionales o instituciones internacionales. Y este movimiento, ¿no?, que luego va a revertir a lo largo de X años en su trayectoria política, requiere de este tipo de dimensiones. Yo creo que con esto dejo suficientes inquietudes entre todos ustedes para ahora entrar en el debate que, como siempre, debe ser lo más importante y lo más interesante. Muchas gracias.